algunos textos abordamos características de los textos líricos o de los textos poéticos y después hicimos algunos ejercicios con respecto a esta información, identificando elementos que estuvimos comentando en su momento con respecto justo a las características de este tipo de textos. Y empezamos a hacer lo mismo, pero ahora con los textos narrativos, ¿no? Mencionamos una serie de características de los textos narrativos, ele- perdón, elementos básicos que sabemos que de pronto se pueden llegar a presentar en los exámenes, en las preguntas de sus exámenes, tales como los tipos de narrador, como los elementos de la narración en general, en cuanto al tiempo, en cuanto al espacio, los tipos de personajes, y luego también la cuestión de los tipos de desenlace, ¿no? El final cerrado o el final abierto que de pronto pueden llegar a presentar los textos narrativos. Entonces, eso, aunque de pronto ya se los había comentado en en el primer textito que estuvimos revisando, ¿no? Aunque de pronto no podamos encontrar preguntas de forma literal o directa con respecto a ello, pues no está de más que de repente intentemos identificarlo porque lo pueden llegar a preguntar y ya lo han visto en alguno de sus exámenes, ¿no? Entonces, bueno, leímos un texto que se llama Macacos, un cuento. Y sobre ese cuento, pues nada, planteamos ahí nada más en un primer momento el tipo de narrador, ¿vale? Que dijimos que era un narrador en tercera persona, ¿se acuerdan? Mayormente un narrador omnisciente, ¿no? Porque sabía lo que sucedía y demás en cuanto a los personajes distintos. Y en cuanto al tipo de desenlace o de final, dijimos que era un final cerrado, ¿no? Porque de forma muy literal, en el último párrafo se nos mencionaba de manera concreta que justo lo que sucedía con, con el monito o la monita que se narra, pues era que se enfermaba y que habían recibido la llamada de que había muerto, ¿no? Entonces ahí tendríamos como este aspecto muy concreto. En esta ocasión les voy a compartir el archivo y lo que van a hacer es leerlo nuevamente y responder las preguntas. Si sienten o piensan que pueden responder las preguntas de forma directa sin tener que haberlo leído otra vez, adelante lo pueden hacer, ¿no? Idealmente, claro, ya saben que tendrían que poder justificar sus respuestas dentro del texto, ¿no? Eso es como lo más básico que hemos mencionado en otras ocasiones, que no nada más aplica para los textos poéticos, sino aplica para todos los tipos de textos que se puedan encontrar en sus exámenes. Tienen que identificar dónde en el texto yo puedo em, justificar o argumentar la respuesta que estoy eligiendo. Ya saben, a veces se puede justificar o identificar la respuesta de forma muy literal, de forma muy directa en el texto, y a veces es más bien a través de una deducción, pero finalmente esas deducciones las podemos hacer con base en ciertos segmentos del texto mismo, ¿no? Entonces, les comparto el archivo junto con los otros, bueno, con el otro texto que vamos a revisar. Son dos también, dos textos narrativos en esta ocasión. Les voy a pedir que revisen los dos justo, o sea, que lean los dos o que respondan los dos. En el archivo que les estoy compartiendo hay cuatro ejercicios, hay cuatro textitos, ¿no? Pero les reitero, me interesa que solo revisen los dos primeros, porque los otros dos tienen que ver con lo que vamos a empezar a recordar ahorita en cuanto a las características de comprensión, ¿no? O sea, cómo podemos identificar ideas principales, ideas secundarias y demás. Entonces, por favor, lean y respondan los dos primeros textos. Y los dos últimos, que son preguntas individuales para los textos, en un momento más las vamos a empezar a revisar después de que abordemos cierta información teórica, ¿vale? Entonces ahí tienen ya el textito. De todos modos, el archivo, quiero decir, de todos modos, se los voy a dejar en este mismo instante en el grupo de Classroom, tanto el que vimos la vez pasada, o bueno, en sus distintos grupos de Classroom, ¿no? Tanto el que vimos con respecto a los textos poéticos, así como este que vamos a estar revisando el día de hoy. Yo creo que unos 15 minutos a lo mejor, de 15 a máximo, sí, 15 minutos yo creo que es suficiente para responder. Son 10 preguntas en total. El primero tiene 6 preguntas y el segundo tiene 4.
Y ya ahorita en un momento más se los comparto también en la pantalla, ¿eh? Vale, ya se los dejé también en los tres grupos que tenemos en Classroom. Entonces, por ahí los que se vayan conectando apenas, les pido por favor que el archivo lo pueden descargar en los grupos de Classroom a los que ya pertenecen y es el que se llama textos narrativos, ejercicios de comprensión lectora 4 textos narrativos son los que vamos a revisar en este momento. Se los comparto también aquí en la pantalla por lo pronto. Pero bueno, lo importante es que ustedes lo puedan ver por su cuenta de forma independiente porque pues, pueden ir avanzando a su propio ritmo, ¿no?
Reitero para los que se están conectando apenas que el archivo que están revisando ahorita sus compañeros lo pueden encontrar en sus respectivos grupos de Classroom de la materia. Se llama, justo como se puede observar aquí en la pantalla, Ejercicio de Comprensión Lectora 4, Textos Narrativos, ¿no? Entonces estamos revisando ahora en esta ocasión preguntas relacionadas con textos narrativos. Son 10 preguntas, dos textos. Bueno, o sea, en el archivo vienen cuatro textos, pero nada más van a responder las primeras 10 preguntas, es decir, las de los primeros dos textos. Si van terminando, me pueden ir aquí avisando en el chat también. Si terminan antes la mayoría, pues ya podemos empezar también a revisar las respuestas, ¿vale? Por cierto, ¿alguno de ustedes hizo examen de admisión ayer en la Universidad de Guadalajara? Que estén conectados, que haya hecho examen. El examen es presencial, ¿verdad, Morales? ¿Y qué tal? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo te sentiste en el examen? ¿Te dio tiempo de responder todas las preguntas? Estaba bien pesado. Sí, pues tiene sus particularidades el examen, ¿no? Sobre todo esta cuestión del tiempo. Pues espero que sean favorables tus resultados. Ojalá que logres pasar en la Universidad de Guadalajara. Si es finalmente tu preferencia, ojalá que se te logre, que se te dé.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo van? ¿Están ya terminando? ¿Cuántas preguntas les faltan más o menos? El segundo texto, ok. Tiene que aparecer el archivo. Está en la publicación donde están todos los ejercicios prácticos, Gómez, y para cualquiera que de pronto lo esté buscando en los grupos de Classroom, está en la última publicación. Como pueden notar, en la última publicación, donde están todos los archivos de práctica, hay como seis diferentes o cuatro diferentes. Es el que les aparezca el último en ese conjunto de archivos, de ejercicios, ahí lo van a encontrar. Se llama así, ¿no? Como se alcanza a ver aquí en su pantalla, ejercicio comprensión lectora 4 textos narrativos. Sí, de nada. Vale, gracias, Mejía. Bueno, como ya están terminando, vamos a empezar a revisar al menos las preguntas del primer texto. Estoy seguro que esas ya las terminaron. Y ahorita empezamos a comentar también las del segundo textito, ¿no? Entonces, hacemos un breve recuento de el primer texto narrativo, el de Macacos, ¿no? Es un texto que creo que las preguntas tienen ahí como sus truquitos. Las preguntas
pues, tienen pues sí como ciertas intenciones de pronto, ¿no? A la forma en la que se están planteando. Entonces, recuerden que mayormente para la parte de comprensión siempre se trata cualquier texto, ¿no? De cualquier tipo de texto, siempre se trata de leer con detenimiento. Es bien importante que leamos, que veamos esos detalles, porque ese es como donde de repente creo que fallan al momento de elegir una respuesta, es que no están tan atentos a los detalles en ocasiones que el texto nos pueda estar proporcionando. Entonces recuerden que ese es un aspecto relevante, hay que estar atentos a las cuestiones específicas que se llegan a mencionar y hacer una lectura entonces detenida, ¿no? En el sentido en el que podamos obtener o visualizar toda la información que se nos esté proporcionando y cuando sea necesario, pues hacer las inferencias o las deducciones que se nos estén solicitando en ciertos fragmentos. En esta ocasión, se me ocurre que vamos a hacer lo siguiente. ¿Se acuerdan que siempre les digo, deben identificar en el texto dónde justifican su respuesta, o sea, en qué parte del texto vamos a justificar la respuesta? Entonces, en esta ocasión, conforme vayamos refiriendo a las preguntas, las respuestas las vamos a ir marcando para que vean o para que comprueben esto que les estoy comentando en este momento, ¿no? En estas cuestiones de que de pronto todo lo que elijan como respuesta se debe poder argumentar o justificar desde el texto mismo, a veces en fragmentos muy concretitos, a veces de forma muy literal y otras veces tenemos que hacer una deducción de la totalidad del texto, ¿no? Entonces, de todos los elementos que estén conformando el texto. Entonces, vamos a hacer esta dinámica en esta ocasión. Em, yo creo que sería algo bueno o algo positivo. A veces les dejan rayar sus exámenes, a veces no. Entonces, si les dan la posibilidad de hacer anotaciones o de interactuar con el cuadernillo de respuestas, pues les sugiero que justo vayan haciendo como estos subrayados o vayan identificando estas referencias en el texto mismo que les sirvan a ustedes para responder las preguntas, ¿no? Para que tengan como mayor certeza, para que tengan esta seguridad de que lo que están eligiendo efectivamente es lo más adecuado o se acerca más a la respuesta correcta porque lo pueden observar en el texto mismo, ¿no? Que ojo, claro que hay a veces más de una cosa que se puede observar en el texto, ¿no? Eso definitivamente. O sea, ya hemos visto preguntas donde ustedes pueden decir, pero es que sí lo dice en el texto. Claro, lo dice, pero ¿es en el contexto en el que se está preguntando o es en el sentido en el que se está preguntando realmente guarda relación con la pregunta a pesar de que sí se diga esa opción de respuesta o se plantee esa opción de respuesta de forma clara o interpretativa en el texto? Entonces también ahí tendremos que ser cuidadosos en esa medida, ¿no? Tampoco vamos porque lo vi en el texto ya y aparecen las opciones de respuesta en automático ya es respuesta, ¿no? También hay que cuidar ese aspecto un poquito. Entonces, ojo, primera pregunta dice, ¿cuál fue la actitud del mono al llegar a casa por primera vez? Recuerden que la narración nos habla de cuántos monos, de dos, ¿no? Efectivamente. Y vean cómo la referencia aquí es del mono específicamente. Uno era macho. Claro, el que lo referían como hombre feliz, efectivamente, Sosa, y otro era hembra, Lisette, ¿no? Específicamente. Entonces, habrá que entender la cuestión aquí de cuál de los dos monos, o sea, hay que tener claridad de cuál de los dos monos, perdón, se está refiriendo. Además, pues también el contexto que se está proporcionando en la pregunta cuando dice cuál fue la actitud del mono al llegar a casa por primera vez. Eso lo podemos encontrar de forma muy clara. O bueno, bastante clara desde el primer párrafo, ¿no? De manera concreta. Es donde se habla justo de esta cuestión de cuando el mono llega por primera vez. Correcto, García, ¿no? Efectivamente, y lo podemos observar en este fragmentito justo, donde nos dice en este primer párrafo entonces, la primera vez que tuvimos en casa un mico, o sea, un mono, fue cerca de Año Nuevo. Estábamos sin agua y sin sirvienta. Se hacía cola para la carne, el calor había estallado, y fue cuando, muda de perplejidad, vi entrar en casa el regalo, ya comiendo un plátano, ya examinando todo con gran rapidez y una larga cola, específicamente, ¿vale? Em, entonces, justo aquí, cuando nos habla de la primera vez, ¿no? Tenemos esta referencia y es donde entonces encontramos nuestra respuesta, ¿no? ¿Qué nos dice acá? Ta, ta, ta. Vi entrar a casa el regalo, ya comiendo un plátano,
ya examinando todo con gran rapidez y una larga cola. Entonces, esa es la referencia en la que podemos identificar de forma evidente la respuesta, porque nos dice que llega comiendo, llega como muy atento a todo, examinando todo con gran rapidez, nos está diciendo, ¿no? O sea, como que está muy atento a su espacio, su entorno, efectivamente está curioseando. Entonces, aunque no lo diga, recuerden que eso sucede mucho en sus exámenes, aunque no diga literalmente el texto que era curioso, lo podemos entender por este pequeño fragmento que nos dice que llega examinando todo, está muy interesado en lo que está sucediendo en su entorno. Además, justo nos dice que llega comiendo un plátano y aparte más adelante nos dice también que tiraba cáscaras de plátano a cualquier parte, ¿no? Entonces ahí tenemos estas referencias de que si tira constantemente cáscaras de plátano por cualquier lado y llegó comiendo plátanos, entonces podemos entender esta cuestión por pequeños fragmentos que se nos van proporcionando a lo largo del primer párrafo o del texto en general. Vamos ahí como sumando elementos para justificar alguna de las características, ¿no? Entonces, efectivamente, bajo esta idea o bajo esta situación, tendríamos que inclinarnos por la respuesta que sería el inciso A, ¿no? Entonces ahí tenemos estas características. No se mencionan de forma literal, les reitero que eso sucede mucho en sus exámenes, pero las podemos entender por ciertos fragmentos que vamos a identificando, específicamente ese que les acabo de señalar, ¿no? Entonces, efectivamente podemos decir que su actitud era glotona, porque llega comiendo y aparte sabemos que todo el tiempo está tirando cáscaras por todos lados de plátano, y curiosa, porque va observando todo, ¿no? Al momento de llegar, ¿vale? Entonces ahí tenemos esa referencia. Dulce y dormilona, ¿quién sería Dulce y dormilona? Lisette, ¿no? Efectivamente. Pero ¿por qué sabemos que no es Lisette a quien se está planteando la pregunta? Pues justo porque cuando llega Lisette a casa no existe esta referencia que se plantea. Claro, ¿no? Para empezar, dice del mono, estamos hablando del macho específicamente, que es el primero, y aparte, pues no, en el texto no existe esta referencia de lo que sucede cuando Lisette llega como tal por primera vez a su casa, ¿no? Y lo podemos comprobar y lo podemos corroborar entonces con respecto a esta cuestión de manera concreta. Un año después, aquí, ¿no? Dice, y allí mismo compré a la que se llamaría Lisette. Casi cabía en la mano, tenía falda, la describe ahí. En cuanto a esta, era una mujer en miniatura, 3 días estuvo con nosotros, pero entonces si se dan cuenta, no hay un referente de qué sucedió con Lisette exactamente el primer día que llega a casa, ¿no? O sea, hay otros aspectos que se mencionan sobre Lisette, pero no lo que se plantea en cuanto a su llegada por primera vez a la casa. Entonces ya también desde ahí podemos eliminar esa posibilidad de que se esté hablando de Lisette, aparte de que efectivamente en la pregunta se nos refiere al mono macho, ¿no? Entonces, bueno, quedamos que la respuesta para la pregunta número uno tendría que ser este inciso A y ya identificamos en el texto dónde, ¿no? Entonces los invito a que hagan como un poquito esta dinámica si lo consideran más evidente, si lo consideran importante. Bueno, en sus exámenes del instituto, pues no lo pueden hacer porque no los pueden rayar ahí, ¿no? Este. Si los rayan, pues estarían ahí como dejándoles la evidencia a los que van a hacer el examen en la tarde o posteriormente. Entonces, ahí sí no lo pueden hacer. Pero les reitero, si les dejan en su examen de admisión interactuar con su cuadernillo, porque a veces hay algunos aplicadores que lo permiten, entonces pueden ir ahí como rayando lo que sea necesario, como lo hicimos aquí, señalando o identificando segmentos específicos, ¿no? Entonces, bueno, quedamos que uno, A. Veamos, perdón, la número dos. ¿A qué oración es equivalente, perdón, la frase marcada con el número dos? Es esta que tenemos al final, ¿no? Que dice, ¿te pareces tanto a Lisette? Recuerden que uno de sus hijos le dice eso, ¿no? Ya cuando sabemos que murió la monita, y entonces el menor me preguntó, ¿te parece que murió con los aretes puestos? Y yo dije que sí. Una semana después, el mayor me dijo, ¿te pareces tanto a Lisette? Yo también te quiero, respondí, ¿no? Entonces, ¿a qué sería equivalente esta cuestión de te pareces tanto a Lisette? Yo también te quiero. A, eres una persona con muchas cualidades, tu personalidad es muy humana y frágil, o te veo con amor y me produces ternura. ¿Cuál sería aquí la cuestión? Recuerden cómo percibían a Lisette, ¿no? Eso es una parte importante, porque le está diciendo que se parece a Lisette, ¿no? Entonces debe tener la mamá características de Lisette. Y entonces el hijo debe percibir a la mamá de la forma en la que percibían a Lisette, ¿no? De manera concreta. Justo, ¿no?
y luego también la forma, efectivamente tendríamos que inclinarnos por el inciso C, porque finalmente recuerden que al final la mamá le agradece, ¿no? Y le dice, yo también te quiero, ¿vale? Entonces, si ella dice, yo también te quiero, podemos entender que decirle, te pareces tanto a Lisette es como una forma de expresarle su afecto, ¿no? Es como una forma de decirle del hijo mayor a la mamá, te quiero, ¿no? Te quiero como quería Lisette, ¿no? O sea, o al relacionarte con Lisette, a quien yo quería, a la monita, entonces estoy expresando que a ti también te quiero, porque guardas un parecido con ella. Y entonces, y eso la mamá lo entiende, ¿no? La mamá lo entiende, por eso dice o por eso responde, yo también te quiero. Entonces, esos son aspectos que de repente son relevantes para que podamos elegir la respuesta de manera concreta, ¿vale? Entonces, efectivamente, tendría que ser aquí el inciso C, te veo con amor y me produces ternura en este sentido, ¿no? No podríamos elegir el inciso A porque no es como que de Lisette se mencionen una serie de cualidades, más bien se mencionan una serie de características que la describen como dormilona, como una mujercita, nos dice de alguna forma, pero no necesariamente se señalan una serie de cualidades con respecto a la monita, entonces yo creo que esa fácilmente la podríamos eliminar. Por aquí algunos consideraron el inciso B, tu personalidad es muy humana y frágil. Definitivamente Lisette tenía una personalidad frágil, ¿no? Em, pero ¿en qué sentido podríamos considerar que su personalidad era muy humana? Tal vez cuando nos dice por ahí que, pues sí, que parecía una mujer, ¿no? ¿Dónde está? Aquí. En cuanto a esta, era una mujer en miniatura, nos dice, ¿no? En cuanto a la monita, en cuanto a Lisette de manera concreta. Pero de forma, aquí mismo podemos encontrar de una tal extrema dulzura, más que los ojos, la mirada era redonda. Entonces, dentro de las características que nos están mencionando, aunque sí, aunque sí nos ponen como la cuestión de que era una mujer en miniatura, pero ¿por qué era una mujer en miniatura? Más por la forma en la que estaba vestida, ¿no? Recuerden que llevaba aretes y llevaba un vestido, o sea, tenía ahí como una serie, una parafernalia rara en cuanto a su descripción, pero pues obviamente la mamá debe tener esas características humanas, ¿no? Porque ella sí es humana en este sentido. Entonces, en el texto no se refiere a Lisette como muy humana, también hay que ver de qué forma entendemos las palabras, ¿no? Recuerden que podemos proporcionarles distintos sentidos a las palabras en estos textos. Entonces, en el texto no se refiere a Lisette como muy humana porque sea sensible, ¿no? O porque sea compasiva o porque sea comprensiva o algo parecido. Se refieren a que en el texto a que Lisette es humana por la forma en la que está caracterizada, por la forma en la que está vestida, por ejemplo, ¿no? Y entonces, evidentemente, en ese sentido, la mamá también lo será, ¿no? Entonces ahí no podemos guardar esa relación de forma concreta y por eso tendríamos que inclinarnos por el inciso C, ¿no? Sobre todo esta parte del yo también te quiero es como un factor determinante para que podamos ver esta cuestión de te veo con amor, ¿no? De manera concreta. Y se entiende de forma recíproca, ¿no? Y por eso se responde el te quiero. Bueno, entonces quedamos que 2 tendrá que ser el inciso C. 3, de acuerdo con la oración marcada con el número 1, ¿qué hubiera hecho la protagonista si su amiga no hubiera intervenido? Esa nos dice hasta arriba lo siguiente. Una amiga entendió de qué amargura estaba hecha mi aceptación. Eso tiene que ver con hombre feliz, ¿no? Con el primer mono que tuvieron en su casa. O sea, no alcanzaba a aceptarlo, ¿vale? ¿De qué crímenes se alimentaba mi aire soñador y rudamente me salvó, ¿no? Entonces tenemos ahí la referencia y volvemos a la pregunta como tal. ¿Qué hubiera hecho la protagonista si su amiga no hubiera intervenido? Bueno, aquí hay como una mayor disparidad en cuanto a sus respuestas. Hay de todo, ¿no? Hay quien dice que A, hay quien dice que B y hay quien dice que C, ¿no? Eh, con la segunda parte sería B. Entonces, ojo, ¿eh? Recuerden, ¿qué nos dice de forma literal? Voy a regresar rápidamente porque la mayoría ya se inclinó por el inciso C. Una amiga entendió de qué amargura estaba hecha mi aceptación. O sea,
se estaba amargando la mamá por haber aceptado la presencia de la monita, ¿no? Porque, del monito, perdón, porque ahí estamos hablando del primero, del macho. Porque recuerden, por ahí nos dice que lo encontraba por todos lados, como que no le agradaba del todo el mono, ¿no? Evidentemente. Entonces, ya lo había aceptado, pero había una amargura detrás de ella, ¿no? Pero la amiga entendió, nos dice de qué amargura estaba hecha mi aceptación, de qué crímenes, usa la palabra crímenes, ¿no? Entonces, eso debería ser un elemento que llame nuestra atención particularmente, porque nos dice de qué crímenes se alimentaba mi aire soñador, o sea, en qué crímenes pensaba. Es lo que nos está diciendo. Su amiga se dio cuenta y entendió que pensaba en crímenes, ¿no? ¿Para qué? Pues justo para no tener que interactuar con el mono, ¿no? De manera concreta. Entonces, y también dice que se hacía irresponsable de su destino. Ajá, no, efectivamente, también nos dice por ahí en alguna sección, pero bueno, independientemente de eso, pues nos enfocamos sobre todo a lo que viene marcado acá, ¿no? Entonces piensen en esos aspectos que se están planteando en lo que está subrayado justo, ¿no? Y entonces si nos habla de que ella estaba pensando en algún crimen para deshacerse del mono, efectivamente la respuesta tendría que ser el inciso B, provocar la muerte del mono con tal de ya no tenerlo en casa todos los días, ¿no? Esa tendría que ser la cuestión. ¿Qué habría hecho? Lo habría matado, porque nos está hablando de un crimen como tal. Y si se dan cuenta, las otras opciones no expresan ningún crimen, ¿no? Regalar al mono con cualquiera para que fuera problema de alguien más, pues no podemos observar necesariamente como esta cuestión del crimen. Y luego C, vivir descontenta, amargada y odiando cada día más al mono. Entonces, ojo, ¿eh? Nos dice, si su amiga no hubiera intervenido, pues sí nos habla de que no estaba feliz, sí nos habla de que no estaba contenta, pero no tenemos la certeza de asegurar en ninguna parte del texto que viviría amargada, ¿no? Que viviría rencorosa y odiando cada día más al mundo. Recuerden que todo lo que podamos interpretar con respecto al texto tendría que tener fundamentos concretos o fundamentos específicos. Entonces, como que elegir como respuesta al inciso C sería ir un poco más allá de lo que de la información, perdón, que nos está proporcionando el cuento como tal. Y les reitero, como esta expresión del crimen es clave, ¿no? La única opción que nos plantea una cuestión de crimen, pues es el inciso B, la idea de provocar la muerte del mono, ¿vale? Entonces ahí tenemos. Dos tendría que ser C, tres tendría que ser B, de manera concreta. Voy a borrar estas y nos movemos tantito para que podamos visualizar las siguientes dos al menos. De acuerdo con el cuento, ¿cuál afirmación es correcta? ¿Qué se puede afirmar del cuento? La familia le pone nombre al segundo mono y pasan más tiempo en su compañía. Un mono tiene nombre y el otro no, y la familia pasa poco tiempo con el que más quisieron, o el primer mono se llama hombre alegre y pasa más tiempo con la familia que el segundo, que sí podemos afirmar. Ojo, ¿eh? El primer mono no se llama hombre alegre. O sea, aunque lo refieren como el hombre alegre, no se llama así. Porque en el texto, vean cómo aquí en la opción de respuesta ponen hombre alegre con mayúsculas, que, que indicaría que sería su nombre propio específicamente. Pero si hacen, para aquellos que están señalando que el inciso C, por eso estoy comentando esto, ¿eh? Pero si hacen una revisión del texto nuevamente, en el texto nunca usan mayúsculas para referirlo porque ese no es un nombre, ¿no? Sino que lo describen justo como un hombre alegre, ¿vale? Justo aquí lo tenemos. Cuando me olvidaba y entraba distraída en el patio de servicio, el gran sobresalto. Aquel hombre alegre allí, ¿no? Entonces es ahí donde se hace la referencia y vean cómo no está escrito con mayúsculas, eso nos indica que justo no es un nombre, sino simplemente es una característica. Entonces ya desde ahí podemos eliminar la posibilidad de respuesta del inciso C, ¿no? En cuanto a la pregunta número 4, ¿por qué no se llamaba de esa forma? Entonces nos queda ahí entre A o B. La familia le pone nombre al segundo mono y pasan más tiempo en su compañía. Efectivamente, le ponen nombre, ¿no? Sabemos que el segundo mono se llama Lisette. Pero ¿cuánto tiempo estuvo con ellos? El texto nos lo dice ahí, ¿no? ¿Se acuerdan?
3 días, ¿no? Recuerden que al tercer día la mamá se da cuenta que está como enfermita, la llevan al veterinario y después al día siguiente reciben la llamada de que había muerto. Entonces realmente no pasaron mucho tiempo con el monito, ¿no? O con Lisette específicamente. Entonces ya también desde ahí podemos eliminar esa posibilidad de respuesta porque no pasan necesariamente más tiempo en su compañía. En ese primer párrafo todo condensado podemos incluso entender que hasta a lo mejor pasaron más tiempo con Hombre Alegre, ¿no? O bueno, con al que referían con la característica de Hombre Alegre porque no se llamaba así. Es como comprar pollitos de color. Sí, tristemente. Entonces el inciso B justo tendría que ser la respuesta, ¿no? Un mono tiene nombre y el otro no. Eso ya lo entendemos de forma clara. Y la familia pasa poco tiempo con el que más quisieron. Aquí recuerden que sí podemos notar cómo incluso la mamá empieza a desarrollar afecto por Lisette, ¿no? Y los hijos, evidentemente, también, pero no pasan más que 3 días con la monita, ¿no? Entonces, ahí justo la respuesta tendría que ser el inciso B para la número 4, ¿vale? 5. ¿Cuál es el tema del texto? ¿Cuál es el tema que se aborda aquí? Hay características en los animales que posibilitan o impiden establecer lazos de afecto. Se puede aprender a amar y respetar a los animales mediante la convivencia con ellos, o es imposible que los animales provoquen sentimientos en los humanos que los rodean. Yo creo que la C desde el principio la podemos eliminar, ¿no? Porque incluso la mamá termina desarrollando afecto por Lisette, ¿no? Pero ¿por qué fue? A ver, si pensamos en lo que el texto nos dice, ¿por qué por Lisette sí desarrolla afecto? ¿Y por qué por el primer mono al que ni siquiera le pusieron nombre no lo hace? Por su forma de ser, ¿no? Efectivamente, porque Lisette se portaba bien y en cambio el otro mono tiraba plátanos bueno, cáscaras de plátanos por todos lados, se colgaba por todos lados, era como muy inquieto, muy travieso y tal, ¿no? Efectivamente. Entonces, si pensamos en esta cuestión, justo eso nos da la respuesta de forma concreta, ¿no? La respuesta tendría que ser ese inciso A. Hay características en los animales que imposibilitan o impiden establecer lazos de afecto, porque la mamá no estableció lazos de afecto con el primer mono por sus características, ¿no? Por su personalidad, digamos, ¿no? Porque era muy travieso, porque estaba por todos lados, porque implicaba o le ponía trabajo, porque tenía que estar limpiando constantemente y tal, ¿no? Entonces, efectivamente, esa tendría que ser la respuesta. Aunque B suena bonito, y suena un ideal, ¿no? Que se puede aprender a amar y respetar a los animales mediante la convivencia con ellos, pues no es así en realidad, ¿no? Porque si eso hubiera sido el caso, la mamá simplemente habría aceptado al primer mono y simplemente con la convivencia habría desarrollado ese afecto, ¿no? Pero realmente eso nunca pasó y más bien empezó a desarrollar como esta cuestión de querer deshacerse de él de alguna u otra forma, ¿no? Entonces ahí tendríamos que justo la respuesta es el inciso A. Bien. Y por último, la pregunta número 6: ¿cuál es la razón principal de la narradora para deshacerse del primer mono? Que ahorita les estaba hablando un poco de eso, ¿no? Le resulta desagradable porque no tiene afecto hacia la familia, está cansada de tener que limpiar ella sola su desorden todos los días. Efectivamente, esa tendría que ser nuestra respuesta. Siente invadido su espacio cuando lo encuentra por todos lados. Ojo, el texto sí nos dice que lo encuentra por todos lados, pero no tenemos la certeza de que sienta invadido su espacio. Simplemente, perdón, no le gusta este, pues encontrarlo por todos lados, como que el sobresalto que le provoca, podemos entender que eso es como lo que le incomoda, pero no existe un referente, y volvamos al texto, ¿no? A ese primer párrafo. No existe un referente en el texto como tal que nos indique o que nos haga saber que le molestaba ese aspecto como tal, ¿no? Entonces, más bien, lo que sí podemos identificar, como ya hemos dicho en el texto, es esta cuestión de, ah, ¿dónde está el segmento? Acá nos dice, y yo exhausta tenía que estar limpiando, ¿no? Ahí vamos a marcar ese fragmentito para que puedan observar lo que estamos comentando. Subía por la ropa colgada en la soga, desde donde daba gritos de marinero y tiraba cáscaras de plátano a cualquier parte, perdón. Y yo exhausta, nos dice. Entonces nos está diciendo, estaba cansada, ¿no? Porque
Se colgaba por todos lados, tiraba las cosas y evidentemente tendría que estar limpiando ella, ¿no? Efectivamente, también nos dice uno de sus compañeros, recordemos que que no tiene sirvienta, ¿no? Y que está cansada, efectivamente, ¿no? Nos está diciendo ahí que estaban sin agua y sin sirvienta y en la temporada de calor, específicamente en el lugar donde viven, ¿no? Entonces, eso implicaba que todo el trabajo recaía directamente sobre ella. Entonces, esos elementos son los que nos permiten identificar la respuesta de esta última pregunta, ¿vale? Bien, entonces volvemos rápidamente al final y lo que estábamos comentando, ¿eh? Dijimos que 4, entonces, así, ¿no? 4 es B, 5 es A y 6 es B, ¿vale? Y de la 3 dijimos que la respuesta, por aquí, si alguien faltó de retomar, de plantear algunas respuestas, lo comentamos ahorita. Voy a quitar ya estas. De la 3 dijimos que es... ¿qué hubiera hecho el protagonista de su amiga? Ah, sí, claro. B, provocar la muerte del mono con tal de ya no tenerlo en casa todos los días. ¿Vale? Ahí tendríamos esta cuestión. Bien, ¿queda alguna duda o alguna pregunta de este conjunto, de este textito? ¿Me gustaría tener un mono? No, no me gustaría. Y no porque, o sea, no por lo que puedan hacer o no hacer, sino porque siento que, pues, es triste mantener a un animal, a una especie salvaje pues en un espacio tan reducido como puede ser una casa, ¿no? A diferencia de un espacio abierto que regularmente habitarían. O sea, no, no porque sean traviesos o cualquier otra cosa, sino por las condiciones de vida que tendrían en un contexto domesticado, pues. Bueno, todos ya tienen las respuestas, ¿verdad? ¿Quedó alguna duda sobre alguna de las respuestas? Ok, entonces terminamos con este y vamos con con el siguiente textito que se llama Inasible este, ¿no? Entonces, vamos a leerlo rápidamente. El primero ya no lo leímos porque lo habíamos leído juntos, ¿no? Pero este vamos a leerlo para que podamos identificar algunos aspectos que estuvimos comentando también la vez pasada en cuanto al narrador, en cuanto al tipo de cierre o de final, ¿no? Entonces se llama Inasible y dice, esa noche había función del Festival Sinfónico de la ciudad y Emilio, amante de la música, se sentía feliz. Se consideraba afortunado por conseguir buenas localidades, porque la gente abarrotaba el Centro de Bellas Artes por el placer de escuchar a su orquesta, a pesar de que las entradas eran más costosas que las de otros espectáculos populares. Parecía ser un asunto de orgullo nacional. Emilio acostumbraba a llegar con mucha antelación, disfrutar algún entremés antes de la primera llamada y conversar brevemente con algunos conocidos. Sin embargo, en esta temporada había notado varias veces la presencia de una mujer interesante que caminaba a paso lento el vestíbulo, observando el entorno. No compartía ni conversaba con nadie, como si mirara a través de una ventana. Esta vez, Emilio intentó descifrar la expresión de su rostro desde la esquina donde se había instalado con su aperitivo. Triste, huraña tal vez. Sin embargo, un detalle captó su atención antes de escoger la respuesta a aquella pregunta casi retórica. El extravagante bolso de tela que colgaba del brazo en el lugar en que se solía llevar una cartera de mano. Su vestimenta era sencilla, pero adecuada para ir al teatro en estos tiempos modernos, y su arreglo personal denotaba un recato que no le restaba a su belleza. El pelo canoso, que delataba una edad madura, iba recogido en un moño en la nuca, y a la cara limpia la adornaban solamente aquellos ojos misteriosos. Intrigado por sus propias percepciones, Emilio no pudo evitar seguir con la mirada al objeto de su curiosidad. Cuando escuchó la segunda llamada, entró a la sala y perdió de vista a la mujer. La tercera llamada se escuchó sin señales de ella, pero justo al apagarse las luces, la vio entrar como perdida, buscando su butaca. Se le erizó la piel cuando se acercó y tuvo que darle acceso hacia su asiento, suficientemente cercano para observarla sin un esfuerzo evidente. La música inundó el teatro y capturó a Emilio como siempre, como nunca. No podría decir si fue aquella sinfonía de Mahler el público más entusiasta o la proximidad al misterio, pero sintió la compulsión de mirar a la mujer, ahora una silueta en claroscuro. Aún así, notó la emoción en su rostro y se conmovió. Cuando las luces anunciaron el intermedio, pareció azorada, como si recién despertara de un letargo. Al finalizar la función, la curiosidad de aquel hombre por la mujer llegó a superar su pasión por la música. Hasta pensó seguirla al terminar el concierto, pero ella salió a toda prisa y no pudo ser.
Él pensó que tal vez la aguardaba alguien y la buscó a la salida, sin éxito. Desalentado, esperaba llegar a su piso en el ascensor panorámico hacia el estacionamiento, cuando tuvo la tentación habitual de mirar la ciudad a través de los cristales y le pareció ver allá abajo, a lo lejos, una figura de moño canoso con un bolso de tela que desaparecía entre la gente y se dejaba tragar por la noche. Entonces ahí tenemos el textito o el cuento. Eh, ajá, exacto. ¿Qué tipo de narrador tendríamos en este aspecto? Recuerden que la forma del narrador está determinada por los verbos, ¿no? Por la forma verbal. Y entonces nos dice, él esperaba llegar a su piso simplemente en este último párrafo, ¿no? Evidentemente, los verbos se encuentran en tercera persona al momento de su conjugación y por lo tanto sabemos que justo será un narrador en tercera persona. Y en ese sentido, sabemos que puede ser un narrador que simplemente es testigo o que puede ser un narrador omnisciente, ¿no? Pues es un narrador que finalmente a grandes rasgos alcanza a verlo todo, nos indica qué siente la mujer, ¿no? Nos indica qué siente Emilio y entonces estos elementos tienen que ver con la omniscencia del narrador, ¿no? Con la presencia en todos lados y en todos aspectos del narrador. ¿Qué pasaría en cuanto al final? ¿Dirían que es un final abierto o que es un final cerrado? Recuerden, ¿eh? El final abierto y cerrado tiene que ver con la resolución del conflicto o la resolución de la problemática o de lo que sea que se esté narrando de manera concreta. ¿Cuál podríamos pensar que es la intención del protagonista en este caso? Tener un acercamiento con la mujer, ¿no? Conocer a la mujer, exacto. ¿Eso sucede o no sucede? ¿Podemos saber si existe posibilidad de que más adelante se encuentren? No tenemos la posibilidad de saber eso. El narrador no nos está expresando ninguna cuestión que nos permita entender que probablemente más adelante se puedan llegar a encontrar o algo parecido. Sabemos con exactitud que no sucedió, ¿no? Y como no sucedió, entonces ahí tenemos de forma clara o de forma directa la resolución a lo que se está narrando de manera concreta. Entonces tiene que ser un final forzosamente cerrado, porque no la conoció y porque eso era lo que él esperaba, ¿no? De alguna forma. Entonces, esa sería la cuestión específica aquí. Si por alguna razón nos dijera por ahí que yo qué sé, que guardaba la esperanza de volver a encontrarla en el próximo concierto o algo parecido, o que esperaría al próximo concierto para ver si la volvía a encontrar, eso sí podría ser una cuestión de final abierto, ¿no? Porque finalmente nos están prolongando la posibilidad de que exista un acercamiento entre ambos, ¿no? O que exista esta posibilidad de que ambos se conozcan o de que él conozca a la mujer de manera concreta. Entonces, espero que esto que les estoy comentando ahorita con respecto a este textito en concreto les ayude como a delimitar de forma más clara la cuestión del final abierto y el final cerrado cuando se llegue a presentar, ¿no? Entonces, eso es lo que deberían cuestionarse. Lo que se quería que sucediera en la narración, ¿sucede o no sucede? ¿No? Si sí sucede, si el conflicto en este sentido entonces se da o se plantea de forma concreta, aquí digo, finalmente no sucede, pero lo sabemos con certeza, ¿no? Sabemos con certeza que no se conocieron y por lo tanto entendemos que es un final cerrado. Si por alguna razón entendiéramos que existe la posibilidad más adelante de que se puedan conocer de forma evidente en el texto, entonces podríamos pensarlo, les reitero, como un final abierto. Entonces, tal cosa con respecto al textito, ¿sí? ¿Tenemos alguna pregunta o alguna duda sobre esto? Entonces, yo creo que aquí lo importante para determinar estos aspectos es que primero ustedes se den cuenta de qué es lo que se espera que suceda, ¿no? Como lo hicimos aquí. Es decir, ¿cuál es la problemática? Identifiquen primero la problemática. En este caso, digo, entendamos problemática que no necesariamente tiene que ser algo negativo, que no necesariamente tiene que ser un conflicto, ¿no? Sino simplemente el objetivo principal de la narración, digamos. En este caso, como lo estamos comentando, pues la problemática era que el hombre quería conocer a la mujer, ¿no? Tener algún tipo de acercamiento con ella, ¿vale? Entonces, si ya identifican ese aspecto, podrán determinar con certeza la cuestión del final, en cuanto a si sucedió o no sucedió eso que se esperaba, ¿vale? Bueno, vamos con la primera pregunta. Según la lectura,
Y entonces el pensar que quizás es otra, que quizás en otra ocasión la mujer y Emilio se vuelven a topar y entonces si se conozcan es ponerle de más al contexto. Claro, efectivamente, ¿no? O sea, pensar en esa cuestión de que más adelante podrían conocerse, pues es agregarle algo al texto que no nos está proporcionando. Y recuerden eso que hemos comentado para muchos aspectos, ¿no? Nos interesa específicamente la cuestión de lo que el texto me proporciona. Si yo me pongo a pensar en ese aspecto que tú propones, Pineda, pues justo sería, como lo comentas, agregarle algo que el texto no está planteando, ¿no? Generar un contexto que el texto mismo no me proporciona, ¿sí? Si el texto de alguna forma lo proporcionara o lo dijera de alguna manera, pues entonces ya lo consideraríamos, ¿no? Pero entonces eso de empezar a imaginar tal vez la siguiente ocasión si puedan y tal, justo es lo que genera la confusión, me parece, ¿no? Efectivamente. Entonces solo nos acotamos, recuerden, a lo que el texto sí me dice o lo que me permite interpretar a partir de lo que me dice, ¿no? Eso sería como la cuestión ahí. Bueno, pregunta número uno. Según la lectura, lo que más atrajo la atención de Emilio fue que la mujer, ¿qué fue lo que más atrajo? Llevaba un llamativo bolso de tela, lucía un sencillo y elegante peinado o tenía unos ojos de mirada misteriosa. Está muy sencilla, ¿no? Y recuerden lo que hemos dicho, muchas de las respuestas a las preguntas que se encuentran las pueden localizar de forma bien concreta en el textito. Efectivamente, la respuesta tendría que ser el inciso A, ¿no? Cuando se está planteando estas preguntas. Sin embargo, un detalle captó su atención antes de escoger la respuesta a aquella pregunta casi retórica: el extravagante bolso de tela que colgaba del brazo en el lugar en que se solía llevar una cartera de mano. Entonces, justo ahí encontramos este elemento. Lo vamos a marcar para que lo podamos observar. Un detalle captó su atención: el extravagante bolso de tela que colgaba del brazo. ¿Vale? Entonces ahí lo podemos ver con claridad. En este segmentito podemos justificar nuestra respuesta, ¿no? Así como lo estuvimos haciendo con algunas de las otras en la lectura anterior. Déjenme quito esto acá. Ok, entonces quedamos que uno tendrá que ser el inciso A. Dos, de la lectura se deduce, y aquí tenemos una deducción, que Emilio percibe a la mujer como un enigma, un desafío o como un dilema. Recuerden, primero, pues habría que tener como la mayor claridad posible en cuanto a qué significan estas palabras. Si no tengo la certeza de cuál es el significado de estas palabras, pues bueno, ahí se puede empezar a complicar un poquito. Pero, ojo, se nos está pidiendo una deducción. Recuerden cómo podemos llegar a la forma en la que Emilio percibe a la mujer. Pues identificando las características que le otorga, ¿no? Las características que el narrador nos dice que Emilio observa en la mujer. Exacto, ¿no? Entonces, si quieren, primero hablamos de esta cuestión. Enigma es sinónimo de misterio, efectivamente. Desafío, si fuera un desafío, sería como una cuestión como que se propuso conocerla y entonces esto está como clavado en eso, en que eso suceda de manera concreta, ¿no? Y dilema, ¿qué sería un dilema? Cuando no tenemos como la certeza de qué elegir o estamos entre dos opciones o algo similar, eso lo podríamos entender en alguna medida como un dilema, nada más ahí como poniendo algún ejemplo para que puedan identificar más fácilmente el significado. Yo creo que de forma inmediata podríamos eliminar el inciso C, porque un dilema, pues esta sería como una cuestión de que no necesariamente o no tiene una relación directa con lo que se plantea, ¿no? Tendríamos a lo mejor que estar entre enigma y desafío. Pero por la serie de características que se le proporcionan a la mujer, efectivamente nos inclinaríamos por el inciso A, ¿no? Vean cómo la describe. Recuerden que nos dice por acá. em, Aquí está, ¿no? Le produce intriga. Entonces voy a señalar nada más algunas palabras que pueden ser de utilidad para determinar algunos aspectos. Nos dice que la mujer le produce intriga, ¿no? Está intrigado con la mujer. ¿Qué otras cosas nos dice por acá? Si ven alguna característica que sea de importancia, me dicen y lo vamos agregando, ¿eh? Ta, ta, ta. Antes de escoger, en el lugar se solía llevar una cartera sencilla, el pelo tal. Esto es toda su descripción. Creo que era como en este párrafo donde mayormente señalaba como una serie de características. Ojo, ¿eh? Enigmática, ¿por qué? Porque nos dice, no compartía ni conversaba con nadie, ¿no?
Entonces, eso de que no interactúe con nadie, pues justo le agrega enigma, ¿no? O sea, no es una o sea, no es un adjetivo calificativo lo que se está refiriendo en ese segmento, pero la forma en la que está describiendo la situación, de cómo se comporta, de que no interactúa con nadie, salió corriendo del teatro al final también, recuerden, ¿no? Se pierde entre la gente. Entonces, hay muchas cosas que podríamos tener en consideración, muchos elementos dentro de la narración que nos sirven para identificar que justo la mujer es un misterio, ¿no? Es una mujer misteriosa, porque no hay como elementos así, a lo mejor como características muy concretas, les reitero, pero sí dentro de la narración podemos identificar todos estos elementos, como el hecho de que no comparta, de que no converse, de que de repente desaparezca, de que de repente la llegue a ver cuando él se supone ya está en el elevador camino a su departamento, a su casa, en su edificio. Entonces son varios elementos ahí los que nos justo nos permiten identificar tal aspecto, ¿no? Entonces espero que este quede más o menos claro. Em, entonces ahí está. Uno tendría que ser A, dos también tendría que ser A. Tres, durante qué cosa Emilio notó qué cosa de la mujer. Durante la primera llamada, Emilio notó la bolsa de la mujer. Durante la tercera llamada, Emilio notó la cabellera canosa de la mujer. O durante el intermedio, Emilio notó la alteración de la mujer. Recuerden lo que hemos dicho, ¿eh? Deben hacer una lectura detenida. Todos se están inclinando por el inciso A. Vamos a ubicar las temporalidades en el texto. Ojo, dice, Emilio acostumbraba llegar con mucha antelación, disfrutar algún entremés antes de la primera llamada y conversar brevemente con algunos conocidos. Sin embargo, en esta temporada había notado varias veces la presencia de una mujer interesante que caminaba, y la describe, ¿no? En este segmento describe a la mujer. Su vestimenta era sencilla, tal, pero adecuada para ir al teatro en estos tiempos modernos, y su arreglo personal denotaba un recato que no le restaba su belleza. El pelo canoso que delataba un recato que no le restaba perdón, el pelo canoso que delataba una edad madura, iba recogido en un moño y tal, ¿no? Entonces ahí ni siquiera tenemos un referente de la primera llamada. ¿Qué temporalidad se nos está estableciendo en este párrafo? Se nos dice que eso sucede en la primera llamada. Exacto, es antes de la primera llamada, ¿no? Nos lo dice desde el principio. Prefería llegar antes de la primera llamada para hacer todas estas cosas que nos comentan acá, ¿no? Para hacer esta cuestión de conversar, de tomar algún aperitivo, estas cuestiones que se están describiendo, pero ni siquiera tenemos el aspecto referente durante la primera llamada. Esto es antes, ¿no? Entonces ya desde ahí podemos eliminar esta posibilidad. Luego dice, intrigado por sus propias percepciones, Emilio no pudo evitar seguir con la mirada en el objeto de su curiosidad. Cuando escuchó la segunda llamada, aquí tenemos la segunda llamada. ¿Qué sucede? Entró a la sala y perdió de vista a la mujer. La tercera llamada se escuchó sin señales de ella, pero justo al apagarse las luces la vio entrar como perdida. Se le erizó la piel, tal, ¿no? Entonces, en este sentido, volvemos a las opciones de respuesta. Entonces, lo de la primera llamada, lo de la bolsa, sucede antes de la primera llamada. Y en la tercera llamada, habla de su cabellera canosa. Eso también sucede durante su descripción antes de la primera llamada, cuando la ve antes de la primera llamada. Entonces ya podemos eliminar por mero descarte esas dos y entonces determinar, justo por descarte, que la respuesta tendría que ser el inciso C, ¿no? Durante el intermedio, Emilio notó la alteración de la mujer. Vamos a la parte donde se habla justo del intermedio. Aquí está, ¿no? Cuando las luces anunciaron el intermedio, pareció azorada, como si recién despertara de un letargo. Entonces aquí nos dice, estoy en el intermedio, que es cuando se ilumina la sala, ¿no? ¿Y qué nota Emilio en la mujer? Que estaba azorada. Entonces, lo que les decía, sucede mucho en sus exámenes. Usan palabras que funcionan más bien como sinónimos de lo que sí dice el texto. Entonces, la opción de respuesta no dice azorada, pero dice alterada, perturbada, a eso se refiere azorar, ¿no? Azorar, y justo lo planteas, Velázquez, es sinónimo de eso, azorarse, perturbarse, alterarse, ¿no? Guarda esos significados. Entonces, eso es lo que tendrían que determinar en muchos casos. Les recuerdo, no lo olviden, ¿no? A veces sucede esto en sus exámenes, no se retoma la palabra que literalmente viene en el texto, sino que se usa un sinónimo, algo que sea equivalente. Y lo equivalente o sinonímico a la idea de que estaba azorada durante el intermedio, pues es justo que
tenía cierta alteración o se podía percibir en la mujer cierta alteración. Entonces, por eso la respuesta correcta tiene que ser el inciso C. Espero que esto quede claro, ¿no? Y les reitero otra vez, se trata de repente de cuestiones como un poquito detalladas o muy específicas a las que ustedes tienen que estar atentos, como ya lo hemos comentado en otras situaciones o en otras ocasiones, ¿vale? Bien. Y cuatro, ¿qué se puede inferir del relato? Que la mujer es producto de las alucinaciones que experimenta Emilio, que la mujer representa a alguien con quien el protagonista nunca podrá tener un contacto cercano, o que la música le producía un gran éxtasis al protagonista. ¿Qué podríamos inferir? Ojo, ¿no? El inciso A, por ejemplo, existe un referente en el texto que me haga saber que Emilio experimentaba alucinaciones. Para nada, ¿no? Y es ahí justo donde tenemos los límites de las inferencias o de las deducciones o de las interpretaciones, ¿no? Aquí nos están preguntando qué se puede inferir. Y entonces, justo, les reitero, el texto nos limita. Como el texto nunca proporciona ningún tipo de información que nos haga entender de alguna manera que, que solo él la ve o que o que experimenta alucinaciones o lo que sea, pues ya lo podemos eliminar, ¿no? Como posibilidad de respuesta. Exacto, García. Y luego C es algo que se dice de forma literal en el texto, ¿no? O sea, ya saben, a lo mejor cambia alguna palabrita, pero sí lo podemos ubicar de forma muy concreta en el texto. La música le producía un gran éxtasis al protagonista, lo dice claro, exactamente, ¿no? Podríamos rastrear ese fragmento de manera concreta. Entonces, ojo, aquí tenemos la música inundó el teatro y capturó a Emilio como siempre, como nunca, ¿no? Entonces, ahí tenemos esta cuestión de lo que la música le produce, ¿no? No podría decirle que fuera si fue a, perdón, aquella sinfonía de Mahler y tal, ¿no? Entonces tenemos como estas cuestiones que a lo largo del texto nos hacen saber que es algo que le gusta mucho, que efectivamente es algo que produce en Emilio, porque tiene como estas experimentaciones o estas descripciones que se realizan a lo largo del texto en cuanto a lo que la música provoca en él, ¿no? Ahí lo tenemos desde el principio, ¿no? Esa noche había una función del Festival Sinfónico. Amante de la música, se sentía feliz, ¿no? Entonces, la felicidad tiene que ver con el éxtasis, con estos aspectos. Entonces, ahí tenemos justo este par de elementos que nos sirven para entender que eso es algo muy literal en el texto y que no lo podemos entender como una inferencia. Recuerden que las inferencias son interpretaciones que se pueden hacer con base en algún segmento del textito o en la totalidad del mismo, como justo el inciso B, ¿no? La interpretación ahí tiene que ver en la totalidad del texto. Para empezar, ¿cómo se llama el cuento? Inasible, ¿no? ¿Y qué es algo inasible? Recuerden que incluso desde el título tenemos que estar atentos porque nos dice cosas, ¿no? Nos proporciona información con respecto a lo que nos interesaría saber. Inasible se relaciona con el verbo asir, ¿no? Lo está negando. Entonces, inasible es algo que no podemos tener, algo que no podemos tocar, algo a lo que no nos podemos aproximar o acercar, evidentemente, ¿no? Efectivamente, algo que no va a pasar. Entonces, es inasible la mujer es inasible para él, ¿no? Su encuentro, entonces, ¿qué nos indica el título? Que su encuentro con la mujer cercano, un encuentro cercano con la mujer, nunca va a suceder, ¿no? Por eso es inasible ella. Y entonces, justo la respuesta tendría que ser, perdón, aquí en la 4, ¿no? Pues el inciso B, que la mujer representa a alguien con quien el perdón, nunca podrá tener un contacto cercano. Entonces, ahí lo tenemos de forma concreta, ¿vale? Entonces, la respuesta para esta tendrá que ser B. ¿Queda claro? ¿Tenemos alguna duda o alguna pregunta en cuanto a cualquiera de estas tres y sus respectivas respuestas? Entonces, espero que ya tengamos como mucha mayor claridad. Es bien importante que entendamos este aspecto de lo, de la deducción, perdón, de la inferencia, de lo que se puede interpretar. A muchos se les complica esa parte, muchos se confunden con estas cuestiones de lo que sí se puede interpretar y lo que no se puede interpretar de un texto o de un poema. Y les reitero, estamos limitados en cuanto a la interpretación
por los elementos del texto, por lo que el título me pueda decir, como lo vimos acá, por lo que la totalidad del texto me pueda decir, por lo que ciertos segmentos del texto nos puedan decir. Entonces, siempre que se trate de interpretaciones, de inferencias, de deducciones, implica que a partir del texto nosotros hagamos alguna suposición, pero que existan fundamentos en el texto mismo, ¿no? Que no sea una cuestión como de, yo me imaginé tal cosa, ¿no? Sino que podamos rastrar en el texto de dónde puedo interpretar tal cuestión, ¿sí? Entonces, esa es una parte que a muchos les falla todavía y que es bien importante que, o se les olvida a lo mejor, ¿no? Pero es bien importante que lo tengan presente al momento de sus exámenes. Bien. Bueno, chicos, con esto terminamos esta serie o bueno, este par de textos narrativos. Ya señalamos entonces la serie de características que nos puede interesar en cuanto a los textos poéticos y en cuanto a los textos narrativos y revisamos por aquí un par de ejemplos con sus respectivas preguntas, ¿no? Vamos a terminar la sesión del día de hoy en este tiempo que nos queda con información teórica sobre estos aspectos justo de recordar cómo identificamos. em, ¿Cómo identificamos en el texto el tema que se aborda? Porque es una de las preguntas que se pueden llegar a presentar, las ideas importantes, las o principales, las ideas secundarias y otros elementos que de pronto pueden servir para entender o comprender un poquito mejor la información que se nos está presentando, ¿vale? Entonces, las siguientes preguntas tienen que ver con esa dinámica. Son dos nada más. Las preguntas que están marcadas aquí con el número 5 y el número 6 las vamos a retomar en unos minutos más. Voy a borrar esto, voy a quitar este archivo y les pongo primero el archivo teórico, ¿vale? Es uno que ya hemos revisado antes y que nada más se trata de recordar las características. Y más bien lo que vamos a hacer un poquito diferente ahorita, más allá de recordar las características, es como verlo de forma concreta. Haya un par de preguntas para que podamos practicar en alguna medida esta cuestión, ¿no? Recuerden que esto es bien importante. Es importante que ustedes, siempre que lean un texto, no importa el género al que pertenezca, deben estar pensando en estas cuestiones, en la cuestión de cuál es el tema que se está abordando, cuál es la idea más importante o las ideas principales que podríamos encontrar en el texto, porque a partir de eso o con base en estos elementos vamos a poder identificar más fácilmente las respuestas. Era algo que comentábamos la ocasión anterior junto con uno de sus compañeros, ¿no? Que nos decía por ahí y que es algo que les había comentado y les hemos comentado antes, ¿no? Las preguntas y sus respectivas respuestas tienen una sucesión lógica, ¿no? Si yo ya identifiqué el tema, si yo ya identifiqué la idea importante del texto, entonces las opciones de respuesta y las preguntas que se planteen van a ser en torno a eso, son en torno a ese tema, y entonces si sigo esa lógica de las preguntas y del texto, es mucho más sencillo identificar las respuestas. Bien, entonces ojo que es una parte importante esa. Aunque no se los pregunten, ustedes piensen, ¿cuál es el tema que se aborda? ¿Cuál es la idea importante? Y eso les va a servir para muchas cosas. Déjenme les comparto en la pantalla el archivo. Y aquí lo tienen. Entonces, una de las cosas que hemos llegado a mencionar que son básicas en cuanto a la comprensión general de un texto, justo tiene que ver con identificar primero la información que es explícita en el texto y la información que es implícita o que tiene características o aspectos metafóricos en alguna medida, ¿no? Como en los textos poéticos o como en los textos narrativos. Mayormente esta cuestión de la información implícita
que ahorita vamos a comentar con detenimiento, se encuentra sobre todo en textos narrativos, en textos poéticos o en textos argumentativos como el artículo, como los artículos que de repente de opinión nos podemos llegar a encontrar en esos exámenes, ¿no? Ya saben que es uno de los tipos de textos que suele estar presente en la sección de comprensión, ¿no? Si hacemos un resumen, hemos dicho que siempre viene un cuento. Siempre viene un poema, siempre viene una noticia, perdón, siempre viene un artículo de opinión y siempre viene un texto jurídico o algo similar, ¿no? Una carta, un texto oficial, ¿no? Entonces son regularmente los textos que se van a encontrar. Hasta ahorita, perdón, hasta ahorita solo hemos abordado dos de esos tipos de textos, ¿no? Lo lírico y lo narrativo. Para las sesiones que tengamos la semana entrante, que es a partir de mañana, de hecho, mañana lunes y el martes, vamos a estar viendo aspectos, características y evidentemente ejemplos y textitos, preguntas en cuanto a textos argumentativos y en cuanto a textos noticiosos, ¿no? Vamos a estar abordando también ese segmento o esa parte. Entonces, los mensajes implícitos mayormente los vamos a encontrar por ahí, ¿vale? Pero entonces vamos determinando estos aspectos de los mensajes y los tipos de mensajes que nos podemos encontrar. Lo primero es que recuerden, pues finalmente la idea de lo explícito es aquello que podemos localizar de forma evidente, lo que podemos encontrar de manera literal en el texto. Entonces, cuando se trata de un mensaje explícito, no hay necesidad de hacer ningún tipo de interpretación, ¿no? O sea, lo que me está diciendo el texto, eso es lo que sucede de manera concreta. Entonces, no hay dobles sentidos, no se está presentando la información de manera abstracta o de manera metafórica y la información se presenta más bien como algo directo, como algo claro. Como lo que sucede, por ejemplo, en los textos noticiosos, ¿no? Ya sabemos que en las noticias todo es explícito, todo se dice tal cual sucedió, todo se dice de forma clara y tiene que ser más bien fácil de comprender, ¿no? Entonces ahí tendríamos o lo podríamos relacionar con ese tipo de textos. Los mensajes explícitos los encontramos sobre todo en textos expositivos, ¿no? Entonces podemos hacer esta relación por acá y lo podemos escribir a manera de nota si fuera necesario. Lo voy a agregar por aquí abajo. O sea, ojo que también pueden estar en los otros tipos de textos, ¿eh? O sea, también pueden estar en textos argumentativos y tal, pero me refiero a de manera predominante, ¿no? Los mensajes explícitos predominan en textos expositivos, ¿vale? Justo como lo hemos dicho en las noticias, en los artículos científicos o en textos judiciales, ¿no? Porque hemos dicho, ¿se acuerdan que hemos dicho que, por ejemplo, estos textos judiciales tipo los testamentos o los contratos de compraventa o las cartas poder, que son algunos de los textos judiciales que nos hemos llegado a encontrar en sus exámenes, pues finalmente tienen esta intención de informar, ¿no? Informar a la ciudadanía o a alguien en concreto que este lugar le pertenece a cierta persona, ¿no? O que una persona está contratada bajo ciertas características en una empresa, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es algo que esta es la parte, digamos, expositiva que guardan estos textos, ¿no? Así como lo hacen las noticias, así como lo hacen los artículos científicos, que sabemos que pueden ser eh, divulgativos o que pueden ser especializados, etcétera, ¿no? Entonces, no son los únicos, pero pensando en sus exámenes, mayormente es donde encontraríamos estas características de lo explícito, ¿no? Entonces, ahí, pues no necesitamos hacer realmente interpretaciones. A lo mejor sí, ¿no? Pero son mínimas, es a lo que quiero llegar. Mayormente vamos a encontrar ahí las respuestas de forma muy literal, ¿no? Muy clara en algún segmento del texto, ¿vale? Por eso les pongo que predominan ahí. No significa que sean el todo, pero predominan en ese tipo de textos, ¿vale? Y tenemos ahí simplemente unos ejemplos en oraciones muy sencillas, nada más para que entendamos a qué nos referimos con lo que es explícito, con lo que implica no hacer ninguna interpretación y que lo que se dice simplemente es lo que sucede, ¿no? Tu tía te llama para felicitarte por tu cumpleaños, o sea, literalmente está sucediendo la llamada de la tía, ¿no? Y existe como esta felicitación de manera concreta. El
ascensor está dañado o Ciudad de México es la capital de México, que son simplemente algunos ejemplos muy sencillos y que les reitero, tienen esta intención de mostrar cómo lo que se dice en todos estos casos es algo comprobable, es algo claro, es algo directo, es algo que no implica ningún tipo de interpretación, ¿no? Entonces ahí tendríamos de forma muy sencilla la cuestión de los mensajes explícitos. Y les reitero, van a predominar en estos tipos de textos. Entonces ya saben más o menos cómo aproximarse a las preguntas que se puedan plantear para estos tipos de textos, ¿no? Cómo hacer la búsqueda de las respuestas, por ejemplo. ¿Vale? Bien, yo creo que aquí queda mayormente claro. Si no hay preguntas y si necesitan la nota, hagan una captura de pantalla o algo para que podamos pasar a las siguientes diapositivas. Bien, listo, voy a borrar esto y veamos lo siguiente, que justo tiene que ver con los mensajes implícitos. Aquí, cuando se trata entonces de mensajes implícitos, pues es justo lo opuesto a lo que estábamos diciendo, ¿no? No se expresan las ideas de forma clara, ¿sí? Y para poder entender lo que esas ideas nos están planteando, es necesario hacer una interpretación, ¿no? O sea, tengo que hacer justo lo que hemos dicho, algún tipo de deducción, algún tipo de inferencia para poder comprender lo que se me quiere realmente decir. Esto puede ser a través del lenguaje metafórico, por ejemplo, en los textos narrativos y en los textos poéticos, los mensajes implícitos sobre todo se encuentran en contextos metafóricos, con el uso de figuras retóricas como las onomatopeyas, como las metáforas mismas, perdón, las comparaciones, las prosopopeyas, etcétera. Todos estos recursos retóricos que podemos llegar a encontrar en textos poéticos y narrativos, en esos elementos es donde tendremos que hacer algún tipo de interpretación y donde la información no es tan clara, no es tan evidente, ¿no? Sino que justo está oculta, digamos, entre líneas. Entonces aquí, pues las estructuras que se generan en estos tipos de mensajes nos permiten deducir más bien, ¿no? Tenemos, como les decía, que hacer deducciones. ¿Qué es lo importante en un texto? ¿Vale? Aquí tenemos algunos ejemplos y claramente podemos observar en el primer ejemplo o en el primer caso, pues que es un lenguaje metafórico, es un refrán. Y los refranes tienen, por ejemplo, esa característica que o las enseñanzas o las frases, los dichos populares, las frases célebres, tienden a encerrar algún tipo de mensaje, ¿no? Algún tipo de enseñanza. Entonces es ahí donde implica lo metafórico. A caballo regalado no se le mira el diente. Entonces ahí, pues literalmente no estoy hablando de que le estoy viendo los dientes a un caballo que me regalaron, ¿no? Sino que tengo que hacer algún tipo de interpretación para poder entender lo que se me quiere decir en ese contexto o en ese fragmento, ¿no? Entonces, esa sería la idea. El invierno te da frío, pero también vacaciones. Entonces, igual, ahí tendríamos que hacer algún tipo de inferencia, perdón, para determinar el sentido exacto. Luego también el sentido o las cuestiones de los mensajes implícitos tienen mucho que ver con el contexto en el que se producen, porque un mismo mensaje, dependiendo del contexto, puede ser interpretado de distintas formas. Entonces, ese es un aspecto de importancia o de relevancia que a lo mejor deberán estar también teniendo en consideración, ¿no? Al momento de hacer las lecturas. Y bueno, el haz lo que tú ya sabes, como lo hemos comentado en otros contextos, pues justo tiene que ver con solo las personas que conocen el contexto, que están involucradas en este contexto de manera específica, podrían entender ese mensaje. Entonces ahí es donde vemos la cuestión implícita en este ejemplo como tal, ¿vale? Bien, entonces eso general, ¿no? Aplica tanto la cuestión de los mensajes explícitos como los mensajes implícitos para los textos en general. Aquí podemos agregar la nota, como lo hicimos antes en cuanto a los mensajes explícitos, que pues van a predominan en textos argumentativos, narrativos y poéticos, ¿no? No significa que no estén para nada presentes en otros tipos de textos, podrían estarlo, pero hablamos de la predominancia, ¿no? Donde más los vamos a encontrar. Y entonces ya sabrán que cuando se encuentren en sus exámenes en la sección de comprensión con un texto que sea argumentativo porque es un artículo de opinión, o con un texto que sea narrativo porque es un cuento, o con un poema, pues tienen que estar atentos a estos elementos, ¿no? Tienen que estar atentos a que de pronto van a encontrar segmentos en los que para poder entender con claridad lo que se quiere expresar, implica
que se haga algún tipo de inferencia, ¿no? Algún tipo de interpretación, ¿vale? Entonces ahí tendríamos esta división que les reitero, pues es relevante, ¿no? Ojo, como les decía también, no significa que estos textos solo presentan mensajes implícitos. También vamos a encontrar segmentos claros, ¿no? Segmentos que sean muy explícitos. Solo hablamos de la predominancia. Les reitero para que no vayamos ahí a generar algún tipo de confusión. Bueno. Quito esto y ahora sí vamos a empezar a plantear esas características que ya hemos mencionado antes para poder identificar más fácilmente el tema del texto y las ideas importantes. Lo del tema sí es algo que les preguntan de forma un tanto recurrente a veces, ¿eh? Recuerden que es un elemento relevante y que sí es importante, aunque no se los pregunten, como les decía, que ustedes intenten identificar cuál es el tema que se está abordando, porque eso les permitirá desarrollar de mejor manera las respuestas a las preguntas de ese conjunto, ¿no? Entonces, el tema, recuerden que hemos dicho que es el asunto que se aborda en el texto, el tema que se trata en el texto, ¿no? O el motivo por el que se va a abordar esa información, ¿vale? Entonces, esta pregunta de qué trata el texto mayormente nos ayuda a identificar tal cuestión, nos ayuda a identificar el tema. Pero como ya se los he dicho, un decir de qué trata no implica hacer un resumen. Y es algo que también comentábamos cuando hablábamos, por ejemplo, del prólogo, que una de sus compañeras decía, ¿no? Pero es que sí, sí nos dice de qué trata, ¿no? Porque presenta un resumen de alguna forma. Entonces, ahí recuerden que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo la cuestión de hacer un resumen de algo a decir cuál es el tema que se va a abordar o qué es eso relevante o importante que se quiere plantear en el texto. Entonces son aspectos diferentes y no se trata entonces, les reitero, de cuando les digan de qué trata el texto, de qué trata la película, de qué trata lo que sea, pues es abordar de manera general la información que se quiere tratar, ¿no? O sea, o que se está abordando más bien el tema como tal, ¿no? Y no hacer un resumen. Entonces, les decía, el tema es un segmento muy concreto, es un segmento muy preciso, es una idea muy clara, ¿no? Y algunos autores identifican el tema del texto, lo relacionan con la idea de que no se usan verbos para determinar el tema de un texto, como lo podemos ver en el ejemplo que está escrito aquí, ¿no? La poesía española en el siglo XVI. No hay ningún uso de verbo, no estamos refiriendo a una acción específica, y eso es algo recurrente en los temas como tal, en el planteamiento del tema de un textito que pues puede llegar a ser de importancia para algún contexto, ¿no? Puede llegar a ser de utilidad tenerlo presente si se lo llegaran a encontrar en alguna pregunta o algo parecido. Entonces, no digo que sea como generalizante, pero podría ser de utilidad que tuvieran en consideración que regularmente en los temas no se habla de una acción. Más bien, cuando se habla de una acción es porque estamos refiriendo en todo caso a eh, a las ideas principales del textito, ¿no? Cuando ya estamos involucrando verbos, se tiende a relacionar con la idea principal del texto y no con el tema. Entonces, ¿cómo identificamos el tema? Pues hemos dicho desde siempre que el primer elemento que nos avisa en cuanto al tema que se quiere abordar es el título. Si tengo un título, es bien importante considerarlo, ¿no? Lo veíamos ahorita con el cuento que leímos, Inasible se llamaba, ¿no? Entonces, en este caso, pues tenía relevancia porque me permite entender de mejor manera todo aquello que se me está narrando, todo aquello que se me está relatando, ¿no? De manera concreta. Entonces, bien importante que tengan en consideración el título, ¿vale? Porque en alguna manera, en mayor o menor medida, va a ser algún tipo de alusión al tema que se aborda, ¿vale? Luego también, si el texto tiene subtítulos, por ejemplo, en algunas noticias que les ponen en sus exámenes, ya ven que luego viene el título y subtítulos, como ahorita puedo pensar en las noticias, en un par de noticias, como la de los mamuts y el estudio de carbono 14 que se hace para conocer el recorrido de estos animales y sus dietas y tal. Si se acuerdan, ese textito tenía como segmentos, ¿no? Subtítulos. También el de las momias, el de las telas que se encontraron por ahí y que hicieron match eh, y que tenían que ver con el libro de los muertos de Egipto, algo similar, ¿no? Entonces, esos textos que presenten subtítulos
también hay que tenerlos en consideración porque cada segmento me indica que en esa parte se va a abordar algo muy concreto, algo muy específico en cuanto al tema, ¿no? Sigue siendo sobre el mismo tema, solo voy a abordar algún segmento particular, ¿no? De esa información. También en el arrecife de coral. Sí, no me acuerdo que en el arrecife de coral haya una subdivisión o una especie de subtítulo, pero si lo puedes recordar, seguramente es así, ¿no? Yo nada más puedo recordar ahorita estos dos que les acabo de comentar, pero atentos entonces a estos elementos, ¿no? Si hay subtítulos, hay que considerarlos también para saber con mayor claridad el tema que se quiere desarrollar. El primer párrafo es básico porque sabemos que sobre todo cuando son textos expositivos, desde el principio, desde el primer párrafo, se nos hace saber qué es eso de lo que se quiere hablar, ¿no? O cuál es la relevancia del tema que se quiere abordar, qué es lo que sucede de manera concreta. Perdón, el asunto principal. Lo mismo en los párrafos de cierre o en los párrafos concluyentes, porque ya sabemos que en la conclusión lo que sucede es que se retoma toda la información relevante, toda la información más importante, y ahí entonces es como una especie de resumen, ¿no? Una especie de conglomerado de la información que se considera de relevancia. Entonces también ese segmento es muy importante para determinar el tema. Y bueno, claro, la repetición de palabras, ¿no? Si constantemente se me habla de la poesía española del siglo XVI o la expresión, la repetición completa de alguna idea, implica que eso es lo importante, ¿no? Que eso es lo que se quiere abordar de manera concreta en el textito. Entonces, estas palabras clave, poesía, 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 a lo largo del texto, pues me está indicando cuestiones, ¿no? Me está indicando este tipo de cosas. Entonces, ahí tendríamos unos cuantos elementos simples para poder determinar estos aspectos. Déjenme ver que en este momento es idea central. Ah, sí. Nada más quería ver exactamente qué era lo que teníamos que identificar en esas preguntitas, pero es más bien idea central e ideas secundarias, ¿no? Para que ahorita llegando a esos elementos lo planteemos. Vale. Bien, vamos a la siguiente. Que justo tiene que ver con la idea principal. Ahorita que terminemos de abordar las características de las ideas principales, pasamos a esa pregunta número 5. Entonces, ¿qué pasa con las ideas principales del texto? Recuerden que, pues al final, guardan una estrecha relación con el tema. Si yo ya identifiqué el tema del texto, fácilmente debería poder identificar cuál es la idea más importante o las ideas, porque puede haber más de una, relevantes en el textito. Recuerden que hemos dicho, normalmente por la forma en la que se estructuran los textos, que es por párrafos, regularmente cada párrafo plantea una idea de importancia, una idea relevante, ¿no? Y entonces, en cada párrafo voy a poder observar o podrán observar regularmente el planteamiento de la idea, su desarrollo y su conclusión. No necesariamente en ese orden. A veces se pueden ordenar de distintas maneras los párrafos y a lo mejor la idea principal sale hasta el final, puede aparecer en medio, aunque lo habitual es que aparezca desde el principio, ¿no? Que desde el principio del párrafo se nos diga, o sea, no, no con esas palabras, pero que se exprese la idea y que después se desarrolle y se concluya, ¿no? Entonces, pero les reitero, no siempre es de esa forma. Entonces, las ideas principales, pues guardan esta relación estrecha con el tema y son como las particularidades del tema, son como lo más relevante que se quiera decir con respecto al tema que se está abordando desde el título, por ejemplo, ¿no? Aquí lo que tenemos que hacer, pues, es finalmente un análisis de los distintos párrafos, determinar cuál es la idea importante de cada uno de los párrafos y después podríamos poner en comparativa todas esas ideas importantes de los párrafos para determinar de todas ellas cuál sería la más relevante. Otra vez, les reitero, los textos siguen estructuras, siguen formas básicas y normalmente lo que sucede en los textos es que al principio se plantea el tema y desde el principio también se plantea la idea más importante y en los párrafos consecuentes se plantean más bien ideas un tanto más secundarias o que sí siguen guardando evidentemente relación con el tema, pero no son las más cercanas, no son necesariamente las más importantes, ¿no? Entonces, eso también, esa forma de jerarquizar la información nos puede servir en algunos casos, ¿no? Les reitero, no todos los textos se organizan de esa forma, pero es una forma común o es una forma recurrente de organizar la información, ¿no? Primero vamos de lo general a lo particular. Regularmente es así, ¿no? Entonces, ir de lo general a lo particular implica que voy de lo más importante
pues no lo menos importante, pero lo que a lo mejor es un poquito más específico y que ya se va alejando cada vez un poquito más de lo central, ¿no? De lo más relevante que el texto nos quisiera proporcionar, ¿vale? Entonces, también es importante recordar que en algunos casos la idea principal, así como podría aparecer en cualquier parte del párrafo, puede ser implícita, ¿no? Y al ser implícita, tengamos que deducirla, tengamos que hacer alguna deducción, pero esta deducción, como ya sabemos, se hará a partir de la información que tenemos presente en el texto, que ya existe en el texto mismo, ¿no? Bien, tenemos una serie de características muy específicas y ahorita, después de esto, de plantear estas características específicas, vamos a la pregunta número 5 que está en el archivo. Entonces, ¿qué características podríamos tener en consideración? La idea principal expondrá el contenido más importante, ¿no? Al exponer el contenido más importante, entonces no puede ser omisible del párrafo, no lo puedo quitar, porque si quito ese segmento o si quito esa idea, el resto de las ideas que se están proporcionando de las oraciones en el párrafo pierden sentido, pierden claridad, ¿no? Entonces, eso es esencial en cuanto a la idea principal, que en torno a ella gira todo, ¿no? Y gracias a ella se entiende lo que se está proporcionando como información en el resto del texto, ¿vale? O del párrafo en sí. Esto implica entonces que sea autónoma y que por lo tanto no dependa de otras ideas, sino que más bien otras ideas van a depender de esa oración concretamente. Como les decía, les da sentido a todas las demás oraciones y ya lo decíamos hace un momento, esta idea principal podría ser explícita o podría ser implícita y por lo tanto tendríamos que deducirla, ¿vale? Y hemos visto este ejemplo. Vemos rápidamente el ejemplo y pasamos entonces a la pregunta. En este caso, pues es como el ejemplo más básico y perfecto, entre comillas, de cómo se presenta una idea principal, ¿no? Desde el principio del párrafo suele aparecer, es una idea muy concreta, muy específica, está explícita y podemos observar cómo a partir de este primer segmento que tenemos en rojo, todo lo demás se entiende, todo lo demás cobra sentido en alguna medida, ¿no? Entonces, los mosquitos son insectos que se alimentan de sangre. Claramente, eso es una idea completa, con total de significado, perdón, que entendemos que las demás oraciones, al momento de leerlas, giran en torno a ello, ¿no? Cuando pican a una persona o un animal, extraen con su aguijón una gota de sangre. Pero pues ya sabemos antes que estamos hablando de los mosquitos, ¿no? Si no tuviera esa oración previa, no sabría de quién hablo cuando digo que pican a una persona, ¿no? Entonces, gracias a la primera oración en rojo, sé que estoy hablando de mosquitos, pero también introducen una gota de su saliva que contiene alérgenos, es decir, sustancias que producen alergia, la cual se manifiesta a través de la roncha y la picazón. Entonces ahí vemos claramente como todo lo que dice después o lo que viene después de la oración en rojo eh, cobra sentido gracias a ese mismo o ese primer segmento que estamos mencionando, ¿vale? Bien, vamos entonces les quito tantito esto y vamos a la pregunta número 5 para que determinemos pues el aspecto que estamos planteando ahorita. Entonces, está en este mismo archivo que ya les había compartido, ¿eh? Que dice, identifica la idea central del siguiente texto. Aquí tenemos dos párrafos, pero aunque tengamos dos párrafos, deberíamos poder entonces identificar cuál es la idea importante. Tómense un par de minutos para que determinen esto, ¿vale? Mientras, déjenme cambio de lugar porque necesito poner a cargar la computadora.
Cuando hayan elegido, perdón, una respuesta, me dicen, ¿vale? Quiero que primero ustedes tengan el acercamiento con el texto y ya después establecemos algunas cuestiones juntos. Nada más recuerden las características que acabamos de mencionar. Ok. Ojo, hay opciones de respuesta, ¿eh, García? No sé si no habías visto o nada más querías como hacer un breve resumen, pero si no lo habías notado, tenemos una serie de opciones de respuesta donde podemos ver esta cuestión. Pero bueno, lo que tú... Ok, perfecto, sí, porque lo que comentas tiene que ver justo con el inciso C, ¿no? Bien. Vamos a retomar, ¿no? Ya están ahí como llegando a algunas resoluciones. Entonces, ojo, no tenemos título para esto. Entonces, como no tenemos título, o sí tenemos, ¿no? Que sí lo tenemos. Recuerden que de pronto también eso de repente se les olvida, pero en algunas ocasiones tiene que ver con, me refiero a la presencia del título, se presenta o se plantea al final, ¿no? Como acá. Nos dice que es un texto de Miguel Delibes, que se llama El mundo en agonía y forma parte recuerden esta cuestión de que es una parte y el todo, ¿no? El mundo en agonía es un segmento de un libro más grande, que a lo mejor es un capítulo, del que se llama En torno al hombre, ¿vale? Entonces, claro, el mundo en agonía, pues la realidad es que no nos da mucha información de manera concreta como para poder determinar algo en cuanto a este fragmento, pero bueno, por si de pronto fuera funcional, no para este, pero para otros textos, ¿vale? Entonces dice, el hombre ciertamente ha llegado a la luna, pero en su organización político-social continúa anclado en una ardua disyuntiva. La explotación del hombre, entonces nos dice, ¿cuál es la disyuntiva? La explotación del hombre por el hombre o la anulación del individuo por el Estado. En este sentido, no hemos avanzado un paso. Los esfuerzos inconexos de algunos idealistas no han servido prácticamente de nada. Realmente este es el párrafo importante, ¿no? Porque el siguiente párrafo nos dice, a pesar de nuestros avances de todo orden, en política, la experimentación constituye un privilegio más de los fuertes. El hombre, arrullado en su confortabilidad, apenas se preocupa del entorno. La actitud del hombre contemporáneo se asemeja a la de aquellos tripulantes de un navío que cansados de la angostura e incomodidad de sus camarotes, decidieron utilizar las cuadernas de la nave para ampliar aquellos y amueblarlos suntuosamente. Es incontestable que, mediante esta actitud, sus particulares condiciones de vida mejorarían, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Cuántas horas tardaría ese buque en irse a pique, arrastrando a culpables e inocentes? Una vez que esos tripulantes irresponsables hubieran destruido la arquitectura general de la nave para refinar sus propios compartimentos. He aquí la madre del cordero. Porque ahora que hemos visto suficientemente claro que nuestro barco se hunde, no sería progresar el admitirlo y aprontar los oportunos remedios para evitarlo. Entonces, les reitero, claramente podemos observar cómo este segundo párrafo es como una especie, es un ejemplo, ¿no? De lo que se está planteando antes. A manera de relato, es como si se nos presentara un pequeño relato para ejemplificar lo que se está diciendo en el primer párrafo.
¿Y qué es eso que se nos dice en el primer párrafo? ¿Qué es lo más importante? Pues esta disyuntiva en la que, en cuanto a la organización sociopolítica, ¿no? La disyuntiva de la organización sociopolítica de la humanidad o del hombre, que nos dice la explotación del hombre por el hombre o la anulación del individuo por el Estado. Esa es la problemática en la que nos encontramos, ¿sí? Y entonces, ojo, diría que esto es como lo esencial. Recuerden lo que hemos dicho. A veces la idea principal de un texto o de un fragmento, eh, exacto, si no tuviéramos esta idea, no habría problemática en el texto y no habría nada que desarrollar, ¿no? Lo que tenemos aquí introducido por esos puntos. Pero recuerden entonces lo que les estaba comentando, a veces es una cuestión implícita y tenemos que hacer deducciones, ¿no? Entonces vamos a ver si en este caso habrá que hacer alguna de estas. Dice el inciso A. El progreso es importante para aprontar, perdón, los oportunos remedios y así evitar una catástrofe. Pues más bien eso se aleja un poco de lo que se plantea en el segundo párrafo, ¿no? Porque si se acuerdan, en el párrafo se habla de el progreso como, de alguna manera, estas personas que quitaron partes del barco y decidieron ampliar sus camarotes y a adornarlos de manera suntuosa. Eso es lo que de alguna forma se entiende como progreso en el texto. Pero ¿qué termina produciendo ese progreso? Pues que eventualmente el barco se va a ir a pique por quitarle estos elementos que pueden ser necesarios para mantenerlo a flote, ¿no? Entonces, esa ya la podemos eliminar como opción de respuesta. Esa no podría ser la idea principal, ¿no? Porque eh, no es este elemento que nos permite aprontar los remedios. Más bien, lo que se nos plantea aquí nos dice, porque ahora, es la última parte, que hemos visto suficientemente claro que nuestro barco se hunde, no sería progresar el admitirlo y aprontar los oportunos remedios para evitarlo. Entonces, ¿cuál sería el progreso en todo caso? Admitir que nuestra organización sociopolítica es mala, ¿no? Que no está bien planteada y que no es funcional, que no funciona, ¿no? Entonces, no es entonces progreso la cuestión de los remedios, ¿no? Sino más bien el reconocimiento del problema, ¿vale? B dice, un barco se irá a pique si sus tripulantes, me faltaba la P, utilizan las cuadernas para adornar sus camarotes. Obviamente esto es nada más parte del ejemplo, ¿no? Y al ser un ejemplo, ya saben, los ejemplos no son ideas importantes, los hemos planteado en todo caso como ideas secundarias. Entonces es un simple ejemplo, no lo podemos elegir como respuesta. Se dice, el hombre vive en la disyuntiva de la explotación del hombre por el hombre o la anulación del individuo, ¿no? Y luego dice, el progreso del hombre consiste en replantear el sentido del mismo progreso, que justo es lo que estábamos comentando aquí, ¿no? Y entonces, lo que les decía, a veces la idea principal de un texto está implícita. Tenemos que hacer deducciones, tenemos que hacer algunas suposiciones para llegar a la respuesta. Y era esto justo lo que les estaba comentando hace un momento, ¿no? Entonces, el inciso C solo plantea la disyuntiva a la que nos enfrentamos como sociedad, pero no necesariamente nos está diciendo, como la pregunta nos plantea, cuál es la idea central, ¿no? La idea central, en resumen de todo este elemento, es justo que habrá que replantearnos qué es el progreso, ¿no? El progreso entonces no es tener lujos, no es tener dinero, no es que unos estén bien y otros mal, no es que unos estén subordinados a otros, porque finalmente esa es la disyuntiva, no es, el progreso no es que unos exploten a otros, o el progreso no es que los hombres se encuentren supeditados al Estado o a las leyes o a los gobiernos, ¿no? Entonces, pues, esa es la intención del texto como tal, que tendríamos que replantearnos qué es el progreso, ¿vale? Y cuál es el sentido del mismo. Entonces, en esta situación, la respuesta justo tendría que ser este inciso D. Entonces, nada más aquí para llamarles la atención y recordarles, la idea principal del texto no siempre es explícita, ¿no? Sí identificamos la disyuntiva, que lo señalamos hace un momento, pero esa disyuntiva finalmente es la que nos permite generar la relación, ¿no? Es la que nos permite generar el discurso que realmente se quiere abordar. Espero que quede más o menos clara esta cuestión y que se entienda por qué tendría que ser entonces de la respuesta para esta pregunta número 5, ¿no? Lo podemos notar, sobre todo, digo, claro, entendemos esta parte que sería la disyuntiva, se plantea un ejemplo para ilustrar la disyuntiva, pero el cierre, la conclusión, de manera concreta, que recuerden que dijimos que es otra parte importante del texto para determinar ciertos aspectos, es
el que nos plantea como las cuestiones específicas aquí, ¿no? Y lo podemos ver acá. He aquí la madre del cordero, ¿no? Entonces, en este segmentito podemos encontrar el conglomerado, el resumen de la información que nos dice que de pronto hay que reconsiderar el progreso, ¿no? De alguna manera. Bien, entonces, bueno, ahí tendríamos este ejemplo. Vamos ahora a agregar información en cuanto a las ideas secundarias y después leemos pues esa pregunta, ¿no? Que finalmente los subtemas, porque la pregunta aquí de la número 6 tiene que ver justo con los subtemas. ¿Cuáles subtemas se presentan en el texto? Pues los subtemas tienen que ver más bien con ideas secundarias o ideas que no son, digo, que tienen cierta importancia, pero que no son las más importantes, ¿no? Dentro del conjunto. Entonces, ahorita que abordemos información de las secundarias, regresamos a esta pregunta número 6. Lo voy a quitar y les comparto nuevamente las diapositivas. Bien. Bueno, aquí teníamos, no me acordaba de esta diapositiva, pero son unos tips para identificar la idea principal. En realidad, pues es como algo más detallado de lo que ya habíamos comentado hace un momento, ¿no? Lo podemos mencionar rápidamente ahora, ¿no? Entonces recuerden aquí lo que ya estábamos comentando. Hay que identificar estos detalles importantes o relevantes en los distintos párrafos, que finalmente lo hicimos, ahorita lo pudimos observar. Del primer párrafo determinamos aquí lo importante es plantear la disyuntiva, y del segundo párrafo, que era más un ejemplo, podemos identificar que lo principal se encontraba al final a manera de resumen o de síntesis de todo lo que se había dicho con anterioridad, ¿no? Entonces, estas serían como las partes importantes. Y vean cómo de todo este segmento, porque era un texto bastante extenso, pudimos enfocarnos solo a dos aspectos y desde esos dos aspectos llegar a una respuesta, ¿no? Y luego, identificar las ideas secundarias cuando la idea principal es implícita, que justo, pues es un tanto lo que hicimos, ¿no? Porque las ideas secundarias eran pues el ejemplo del barco, ¿no? Y fue la forma en la que yo les abordé o les presenté ahorita la información, ¿no? Les dije, nos ponía ahí el ejemplo. No sirve de nada que algunos tengan esta intención de querer mejorar su forma de vida simplemente aprovechando su entorno, aprovechando los medios a su disposición, pero ese aprovechamiento, como las maderas del barco, terminan afectando a otros, ¿no? A los inocentes, nos decía por ahí, termina afectando a todos en general y el barco se termina hundiendo en alguna medida. Entonces, gracias a esos segmentos que eran más bien secundarios, porque formaban parte de del ejemplo, del relato para entender mejor la idea, pues es que también pudimos llegar a esos aspectos de que, pues eso no es realmente progreso, ¿no? El progreso no debería ser para unos cuantos, ¿no? Sino el progreso debería involucrar a todos y que implique como esta cuestión de que no haya unos por debajo de otros, ¿no? Es un poco lo que nos plantea ahí. Verificar la repetición de palabras o frases clave o sinónimos. Bueno, pues ahí no prestamos mucha atención a eso en el ejercicio que hicimos. Tal vez serviría para un texto más extenso o algo más desarrollado para poder ir identificando como esta repetición constante también, es similar a lo que sucedería en el tema. La estructura del texto, eso sí lo hicimos, ¿no? Recuerden que dijimos, al principio se suele plantear como esta cuestión de el párrafo introductorio que nos dice a grandes rasgos qué tema se va a abordar, qué se va a desarrollar en el texto, y los párrafos consecuentes o las secciones consecuentes, ese es el desarrollo como tal, que sería el ejemplo del barco, y la conclusión o el cierre, que es el que nos indica específicamente pues, la reconsideración que deberíamos hacer de lo que el progreso representa, ¿no? Entonces, aquí sí, definitivamente tuvimos que tener en atención estos elementos, ¿no? De la estructura. Y eso sirve muchísimo, porque si yo ya sé que en la introducción encuentro cierta información, en el desarrollo pues puedo encontrar ejemplos y tal, y en la conclusión lo que puedo encontrar es como condensar todo lo importante, puedo irme a ciertas secciones para tratar de observar de manera concreta aquello que se me solicita o que se me esté pidiendo en la pregunta como tal, ¿no? Entonces, ese es como un aspecto que definitivamente no puede faltar. Y luego, la idea principal es explorar esa información básica, no dependiente de otros enunciados. Aquí, aunque estaba implícita, pues la forma en la que se expresaba en la opción de respuesta, podíamos entenderla como información básica, ¿no? Y que justo todo lo demás giraba en torno a ello. Entonces, ojo con estos elementos. Bien, bien. Vamos ya para finalizar con las ideas secundarias.
checamos la última pregunta y cualquier cosa que quede en el aire lo podemos tratar de resolver, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las ideas secundarias? Aquí hay otros ejemplos que ya hemos revisado antes y que yo ya les dejé marcados acá para que puedan identificar la idea principal de los fragmentos. Ustedes lo pueden checar por su cuenta, son 3 textitos nada más y ya viene en rojo marcado qué es lo importante. Espero que alcancen a notar cómo todo lo que está en el párrafo, el resto de información, justo lo único que hace es ampliar el dato, generar aspectos específicos, ejemplificaciones, explicar con mayor detalle lo que se dice en rojo y que justo lo que decíamos, ¿no? Todas las demás ideas cobran sentido hasta que las relacionamos con lo que tenemos marcado en rojo en estos fragmentos. Entonces, esos los pueden checar ustedes por su cuenta para que no sea tiempo, les digo, de abordar el último ejemplo, el último ejercicio. Entonces, ¿qué pasa con las ideas secundarias? Pues estas, como ya lo hemos dicho, más bien nos permiten desarrollar una idea, darle más detalle, ampliar la información que se pueda proporcionar con respecto a las ideas principales, ¿no? Entonces, en un párrafo puedo tener el planteamiento de la idea principal, luego una serie de ejemplificaciones o de especificaciones sobre esa idea principal que me permitan entender mejor esa idea principal, ¿no? Como lo vimos aquí en este ejemplo anterior de el barco como tal, ¿no? Entonces, gracias a ese ejemplo, se entiende de mejor manera. Entonces, a veces las ideas secundarias, como lo estábamos comentando, facilitan mucho más la comprensión y el texto y la identificación del tema y de la idea principal. Si de pronto se utiliza un lenguaje que no me parece tan claro, que me parece un asunto complejo, si trato de buscar los ejemplos, las especificaciones dentro del texto, seguramente esos segmentos al leerlos me van a permitir comprender un poco mejor aquello que se me estaba diciendo con anterioridad, ¿no? Y entonces, sí tienen bastante importancia las ideas secundarias en esa medida, ¿no? ¿Cuáles son sus características? Pues que justo están ligadas a la idea principal, o sea, son dependientes de la idea principal. Sin la idea principal no alcanzarían a entenderse del todo y justo nos permiten matizar el pensamiento que se está desarrollando, la idea que se está desarrollando, y entenderla de mejor manera, ¿no? Obviamente, ¿cómo? Pues explicándola o desarrollando ese contenido de la idea principal, ¿no? Ese sería como un aspecto concreto. ¿Cómo qué cosas podemos encontrar en las ideas secundarias? Ejemplos, anécdotas, como lo decíamos en un momento, detalles específicos, puntualizaciones, referencias a lo mejor a otras obras, citas textuales también funcionan de pronto como parte de las ideas secundarias para dar argumentos, sustento a lo que se quiere presentar como la idea principal en el texto. Entonces, todos estos elementos lo que quieren lograr finalmente, recuerden, es la complementación, ¿no? O la justificación o el refuerzo de la idea importante que se quiera expresar como la principal, ¿vale? Y finalmente, pues la última característica que tenemos aquí, proporcionan estos argumentos, ¿no? Que estos argumentos nos servirán ya sea para reafirmar lo que el autor quiere expresar o para rechazar o anular lo que el autor quiere expresar en alguna medida u otro autor quiera expresar, ¿no? Dependiendo de qué tipo de texto se esté produciendo también, bien, ¿vale? Bien. Y ya por último, pues tenemos, recuerden, distintos tipos, de ideas secundarias, o se pueden presentar de distintas formas. Están las repeticiones, que finalmente es proporcionar la misma información, pero con palabras distintas, o sea, es el mismo sentido, el mismo significado, simplemente tratando de expresarlo con palabras diferentes para que la idea se perciba de una forma distinta y probablemente quede así un poco más clara, ¿no? La ejemplificación, si obviamente pues se expresa la idea importante, se ponen una serie de ejemplos para que se entienda mejor también, ¿no? Y lo mismo sucede con la cuantificación de cuentas. Al final de cuentas, todas estas formas o todos estos elementos, los tipos de ideas secundarias que estamos presentando aquí, como lo hemos dicho, el objetivo último es sumar información a la principal para que ésta se entienda de mejor manera, ¿no? Como para que ampliar la explicación por ahí, ¿vale? Entonces, la idea de la explicación, pues finalmente se presentan una serie de argumentos que apoyen a la afirmación previa, ¿no? Que apoyen a la idea principal. Y el contraste, que finalmente es como una oposición, ¿no? Tengo la idea principal y la puedo oponer a otra